23 bandas. 3 escenarios. Morning Runner, Lucibel, News, Allison, The Delays, Pastilla, Panda, Romina Con, Pretty Girls, Manifest 2006. 2 de septiembre. Boletos a 53, 25, 9,000 y taquillas del toreo. Este es el podcast del Warpig por Dixon Prodigy MSN. Alerta roja en aeropuertos de Gran Bretaña y Estados Unidos. Las autoridades dieron a conocer ya el peritaje sobre el accidente del camión que cayó en Barranco, donde murieron 14 personas. Un voraz incendio consumió una fábrica de libretas en Monterrey. Atropellados por una camioneta. Miedo, catástrofes, una y otra vez. Peligros para México. Miedo al tráfico, a las trombas. Nadie tiene miedo de que Espinosa Villarreal haya salido libre con mañas disque legales. Eso ya es habitual en nuestro país. De hecho, hasta hay quienes admiran a los corruptos que se salen con la suya. Es un chingón, dicen. Esto hay que dimensionarlo muy bien, ¿eh? En nuestro país nunca va a cambiar nada si se sigue considerando chingones a los ojetes que se salen con la suya después de robar, matar o golpear. Dicen los expertos en sus cómodos sillones de la ONU y los expertos en los cómodos sillones de donde sea, que el mayor problema de México es la impunidad. Sí, todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué se sigue permitiendo? ¿Por qué los impunes son unos chingones? Pero bueno, volviendo al miedo. Se le tiene miedo a lo desconocido, como siempre. Al huracán, a la inundación, al SIDA, al terrorista que puede ir en el mismo avión. Eso sucede diario, en todos lados, pero ahora otra vez se le está dando mucha cobertura en los llamados medios de comunicación. Los maras, los caiviles. ¿Para qué tanta cobertura al miedo? Salió en su bicicleta y jamás volvió. Ahora su madre lo busca sin descanso. En Reino Unido se dieron a conocer imágenes de uno de los 24 detenidos por el complot terrorista. Mañana se cumple un mes de la guerra del odio entre enemigos bíblicos. Ya el tema del miedo lo habían tocado los creadores de South Park en la película Bigger, Longer and Uncut. Y muchos de sus episodios también tocan este tema. Por ejemplo, en aquel donde los papás de todos los chavitos escuchan en las noticias que ha aumentado el secuestro de infantes. Entonces, primero, por el miedo, se van a la escuela con los hijos. Es una medida estúpida, dice el Cartman. Pero recuerden que los papás vieron la noticia en la televisión. Luego, amurallan la ciudad para que no entren extraños a tratar de robarse a los niños. Otra decisión estúpida, pero recuerden que fue tomada con miedo. Y una vez amurallados, vuelven a escuchar en las noticias que, según estudios, quienes más secuestran a los niños son sus propios padres. Y entonces, dentro de la misma casa, la mamá desconfía del papá y así. Los padres terminan dejando a sus hijos solos en la calle. Toman esa decisión porque en la tele les dieron unas pequeñas dosis de miedo. La decisión es estúpida, sí. Todos los niños lo dicen. Pero recuerden, los padres están asustados. Hay muchas razones por las que el miedo es, en estos momentos, noticia. El año pasado murió George Gerbner, uno de los pilares del movimiento cultural ambientalista, digámosle así. Creciendo en Hungría, pues le afectó profundamente la expansión del fascismo en Europa y experimentó de primera mano cómo las historias que un gobierno le arma y le cuenta al pueblo pueden poner a unos en contra de los otros. Suena familiar, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces o estamos muy morros para saberlo, o muy rucos para acordarnos, o muy hartos de que las cosas nunca cambien, y entonces nos ponemos a ver el fútbol y decimos, nunca cambia nada, ¿para qué le hago de pedo? Cosa que aprovechan muy bien los que de ahora en adelante llamaremos vivillos, los listillos, los audaces, los intrépidos o triunfadores. Cuando este señor Gerbner emigró a los Estados Unidos, pudo dar clases en diversas universidades y creó el proyecto Indicadores Culturales, donde se analizó los efectos de la violencia televisada en la sociedad. Fue un estudio largo y a conciencia, donde se documentó la cantidad y qué tipo de violencia se transmitía en los mejores horarios. Las conclusiones llevaron a Gerbner a acuñar el término Mean World Syndrome,
o traducido al español, algo como el síndrome del mundo ojete. Este síndrome es la percepción que obtienen las personas de que el mundo es un lugar ojete y sin miramientos, sin piedad. Dicha percepción, basada únicamente por la violencia que el individuo capta mediante el periódico, la tele, el radio y todas esas ondas. Dice aquí su biografía de Gerbner que en 1981, ojo con el año, en 1981 tuvo una asamblea con los meros acá de comunicaciones en el Gabacho y les dio su conclusión. Las personas con temor son más dependientes, más fácilmente manipulables y controladas, más susceptibles a tomar decisiones simples pero duras, sencillas pero también violentas y sin dirección. Continúa la conclusión de Gerbner. Esto no lo digo yo, ojo, y estamos hablando de 1981. Imaginen el grado de sofisticación que han adquirido los llamados medios de comunicación, que por el momento sería mejor llamarles miedos de comunicación. Continúa Gerbner. Las personas con miedo van a aceptar e incluso a promover la represión si es que con ello se les promete que acabarán sus inseguridades. Ese es el mayor y más profundo problema al que nos lleva el miedo y la violencia difundidos por televisión. Así es, Gerbner murió. Personas valiosas como él siempre se mueren. En cambio se queda la interminable fila de audaces, intrépidos y triunfadores. Pero bueno, imagínense que esto lo dijo Gerbner a los de comunicaciones en 1981. Seguramente más que tratar de evitar la violencia, los magnates de las comunicaciones dijeron: cámara, gracias por el tip. Hay una máxima que todos sabemos y hemos visto que se aplica al terminar, por ejemplo, los conflictos armados. Aquel que cuenta las historias es quien gobierna realmente el comportamiento humano. Ahora, solo vean quiénes están contando las historias y quiénes son sus jefes. Antes, concluye Gerbner, quienes contaban la historia eran los padres, la escuela, la iglesia y la comunidad. Hoy, quien está contando la historia es un puñado de conglomerados globales que no tienen nada que decir, pero sí mucho que vender. Eso fue, desgraciadamente, lo que concluyó George Gerbner antes de morir. Esto exactamente ocurrió en la triple ejecución que se registró en la madrugada de hoy. Lo que usted observa son imágenes de un robo atípico. El volcán Mayón en Filipinas entró a su etapa más peligrosa. Este fue el podcast del Warpig por Dixo y Prodigy MSN.